Estimados y estimadas, primero que nada, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a dar fin a la unidad número 2, el legado de la antigüedad clásica, y lo vamos a hacer hablando respecto de su legado. Por lo tanto, el objetivo es comprender los principales legados que la cultura romana y griega dejaron a la cultura occidental, y eso quiere decir a nuestra cultura. Es por ello que para comenzar nos vamos a hacer una pregunta, que es específicamente ¿qué nos heredó de la antigüedad clásica? Es decir, Grecia y Roma. Y para poder comenzar, para responder a esta pregunta, necesitamos definir lo que es una herencia o un legado. Por lo tanto, vamos a hablar específicamente de la herencia cultural. La herencia cultural es el patrimonio material o inmaterial de un pueblo o comunidad que ha sido legado para ser conservado y transmitido a las siguientes generaciones. Y con esto quiero decir que son cosas que se han conservado en el tiempo, que ciertas civilizaciones nos han dejado. Cuando hablo de algo material, tiene que ser algo tangible. Por ejemplo, quizás un libro es algo tangible que quizás pasó de generación en generación y se fue heredando. En cambio, algo inmaterial puede ser una idea, una forma de pensar o incluso una forma de creer. Entonces hay que entender que las herencias que vamos a hablar esta clase tienen que ver con cosas materiales y algunas que son inmateriales. Para comenzar, vamos a hablar específicamente del legado político clásico. ¿Qué cosas tuvieron los griegos, los romanos, que tienen relación con la política, que nosotros de hecho ocupamos hasta la actualidad? Para ello o con ello podemos mencionar con Grecia respecto del concepto de democracia. En Grecia nace la democracia y se conserva hasta el día de hoy. No podríamos decir que se conserva de la misma manera que fue creada. Y es por eso que aquí pueden ver un cuadro comparativo entre cómo era la democracia en Atenas y cómo es la democracia actual. Por ejemplo, en Atenas podríamos decir que su democracia era directa. Todos los ciudadanos participaban activamente y tomaban las decisiones, se reunían y hacían leyes, las cambiaban, las configuraban y tomaban las decisiones más importantes, sobre todo para la polis de Atenas. En cambio nosotros, ahora, quienes somos ciudadanos, no nos reunimos directamente a tomar las decisiones o a hacer leyes, por ejemplo, sino que nosotros votamos y delegamos esa responsabilidad a otras personas, las cuales consideramos representantes de nuestros pensamientos, o de nuestra ideología, o nuestras formas de creer. Por ejemplo, nosotros votamos por un presidente para que tome decisiones, o votamos por senadores y diputados que hagan leyes que obviamente mejoren a nuestra nación. En Atenas no existían partidos políticos, mientras que en la democracia actual hay una gran variedad de ideologías y también de partidos. En Atenas todos los cargos públicos eran elegidos por sorteo, porque tampoco, digamos que la cantidad de población en Atenas era tanta. En cambio ahora no todos los cargos públicos son electivos, por ejemplo los gobernadores. La democracia en Atenas, los esclavos, las mujeres y extranjeros y sus descendientes no eran considerados como ciudadanos. En cambio, en la democracia actual, las mujeres sí pueden votar y son ciudadanas. Los extranjeros que ya tienen su residencia pueden votar, aquellos que no lo tienen no, y las personas en prisión también son privadas de estos derechos ciudadanos y no se les permite votar. Entonces aquí, en este cuadro, podemos ver la comparación entre cómo era la democracia en Grecia y cómo es ahora. Si bien hay diferencias, como les acabo de decir, también hay similitudes. Por ejemplo, que ambas, en este caso la de Atenas y la actual, tienen derechos y deberes que sus ciudadanos deben cumplir. En cuanto al legado político de Roma, podríamos hablar que el principal legado que nos dejó fue el derecho romano. Específicamente sabemos, o habíamos visto en clase, que en el siglo V se crea la ley de las 12 tablas por esta rivalidad que se había creado entre patricios y plebeyos, ¿cierto? Que era dejar por escrito las leyes para que ninguna persona se pasara a llevar o se pasaran a llevar sus derechos. De esta manera, o ese es el inicio, que pone en marcha a una larga tradición jurídica de los romanos y se crea específicamente el derecho romano, que se dividía en esa instancia el derecho civil y el derecho de gentes. El derecho civil es un conjunto de leyes y normas que regían a los ciudadanos, mientras que el derecho de gentes se aplicaba específicamente para los pueblos que Roma iba conquistando. De hecho, hasta el día de hoy,
Podemos decir que muchas de nuestras leyes, de nuestra Constitución, tienen base en el derecho romano y las personas que estudian derecho en la universidad también tienen que estudiarlo. Vamos a hablar ahora específicamente ya del legado cultural, en el cual vamos a fusionar un poco Grecia y Roma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un legado que podríamos decir que nos dejó Grecia y Roma es su arte. Los griegos y los romanos dejaron grandiosas obras de arte que han influido a diferentes corrientes artísticas, destacando especialmente sus esculturas. ¿Por qué destacaban? Por el ideal de belleza que poseían, la idea de perfección, trataban de representar a los dioses y era muy proporcional y muy realista. También otra forma o otro legado cultural, podríamos decir, fueron los Juegos Olímpicos. Nosotros sabemos que los Juegos Olímpicos se crean en Grecia, lo vimos en nuestras clases y dijimos que se hacían en honor a los dioses, específicamente a Zeus, se hacían en la ciudad Olimpia, de hecho se hacía una tregua para que todas las polis pudiesen participar y tenía disciplinas específicas donde solamente los hombres podían participar. Además, podemos ver que eso se conservó en el tiempo, que se han conservado en el tiempo, como por ejemplo que la primera edición de los Juegos Olímpicos se dieron en la era moderna en Atenas en 1896 y que posteriormente o desde entonces se han realizado cada 4 años en diversas ciudades del mundo. Podríamos decir que solamente la excepción o que no se ha dado son estos 3 años específicamente por conflictos bélicos. Sabemos que obviamente también estos Juegos Olímpicos han sufrido cambios, por ejemplo que se han agregado nuevas disciplinas, como también ahora se permite la participación femenina, ¿cierto? Entonces, otro legado que vamos a ver también y que se dio en Grecia o nace en Grecia, pero también se comenzaron a expandir a Roma y se mantienen incluso hasta el día de hoy, como lo es el teatro y la historia. De hecho, la asignatura que estamos estudiando ahora nació para esta época. El teatro específicamente nace en Grecia durante el siglo V, que dijimos que era este siglo que tuvo gran esplendor, nace la democracia gracias a Pericles. Entonces, a partir de entonces, las comedias y las tragedias han sido interpretadas en distintas épocas y en diferentes lugares del mundo hasta el día de hoy. También la historia. Para esta época nace en Atenas también la historia, donde los historiadores clásicos narraron las proezas de los griegos y los romanos por medio de testimonios. Entonces, así se comenzó a generar esta idea de dejar por escrito lo que estaba pasando en una época determinada para que las otras generaciones supieran el legado o la historia que se había dejado. Historiadores importantes, por ejemplo, en Grecia Heródoto o Tucídides, mientras que en Roma está Tito Livio, como también Polibio. Otra herencia va a ser una específicamente que nos deja Roma. En la actualidad, muchos idiomas son conocidos como lenguas romances, es decir, que fueron derivados específicamente del latín, donde está el castellano, el portugués, el francés o el italiano, por lo que podríamos decir que Roma nos dejó incluso el idioma que hablamos hasta el día de hoy. Claramente ha tenido sus cambios y sobre todo aquí en Chile, ¿cierto? Que obtiene unas buenas particularidades. Entonces, otro legado que podríamos hablar tiene que ver con las creencias, específicamente con las creencias religiosas y no exactamente con lo que estamos viendo ahora aquí, ¿cierto? En la actualidad no se cree mucho específicamente en estos dioses. Podríamos decir que este fue un legado griego que les dejaron a los romanos. Los romanos se inspiran en los griegos para hacer sus dioses, que de hecho la mayoría son los mismos, solo que cambian su nombre. Por eso ambos, Grecia y Roma, eran politeístas. Y esto cambia en el año 0. ¿Con qué? Con un evento que específicamente pasa en Judea y el nacimiento del cristianismo. Sabemos que el cristianismo es monoteísta, por lo tanto entró en conflicto con lo que estaba pasando en Roma. ¿Qué va a pasar? Que al final de la época va a ganar el cristianismo como religión predominante en Roma y en el Imperio Romano y que de hecho la creencia se va a mantener hasta el día de hoy. Y ya para finalizar un poco, vamos a ver las siguientes imágenes que tienen que ver más que nada con estructuras o arquitectura romana, por ejemplo el Coliseo o un teatro. Sabemos que si bien el Coliseo no tenemos algo así hasta el día de hoy, sabemos que
tenemos teatros que también se ocupan o estadios, por ejemplo, que tienen un poco la similitud de poder representar, por ejemplo, obras de teatro, numerosos espectáculos o de entretenimiento, y que son edificios públicos o obras, como dije anteriormente. ¿Vemos obras arquitectónicas como esta en la actualidad? Podríamos decir que arquitectónicamente también tenemos algo de la herencia de Roma y Grecia. Específicamente, por ejemplo, aquí en la región hay un Arco del Triunfo que está en Valparaíso y que de hecho son inspiración del Arco del Triunfo de Constantino del año 315 de Roma. Como también podemos ver a la loba capitolina, que representa aquella loba que alimentó a los hermanos Rómulo y Remo y permitiendo que estos sobrevivieran, que se encuentra en la plaza acá también en Valparaíso, en el centro de Valparaíso. Entonces podemos ver que también la arquitectura de esta es la original de Roma y aquí está la que está en Valparaíso. Entonces podemos ver que también hay una inspiración arquitectónica, escultural o de esculturas en general que tiene relación también con Grecia y Roma. Entonces, chiquillos, vamos a entrar en profundidad respecto de estos temas en la tutoría. Y a partir de estos temas es que ustedes van a efectuar también su guía de aplicación o trabajo, podríamos decir, el cual también voy a explicar en tutoría. Espero que estén muy bien y que les haya gustado la última clase de Grecia y Roma. Chao, chao.